Ser podcast. Desde Asturias, espero que recuperado de esa pseudo-lobotomía que luego explicamos, Juanjo Millás. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Todo bien? Bien, efectivamente. Te tengo que darte Asturias. lo primero una noticia, porque mira, el primer fin de semana que no estás aquí, y es que el ascensor ataúd ha vuelto a la normalidad. Hombre, Han quitado los paneles de enhorabuena. madera. Estaban esperando a que yo me fuera. Es que yo creo que ahí hay que buscar algún tipo de conexión. A lo mejor es un reality show del que tú no eres consciente, que es en torno a ti, ¿no? Y Me estaba destinado y como han visto que no había manera... exacto, he dicho, bueno, ya se ha ido de vacaciones, no ha dicho, funcionado, ya, lo quitamos, no se ha no vuelto va- loco. No va a entrar nunca. Déjame explicar para quien no lo escuchara en su día, que de los dos ascensores que conducen a las plantas en las que estamos, en la cadena SER, en la Gran Vía, uno de ellos lleva, yo diría que un par de años por lo menos, ¿no? Sí. Completamente tapado con maderas negras. Entonces entras en ese ataúd, en ese ascensor, se cierran las puertas y debe ser lo más parecido a esa Eso experiencia. parece un ataúd, sí. Bueno. Entonces yo no he subido ni una sola vez. Lo has conseguido. O sea, Pues cuando llegaba antes que el otro, metía el brazo, me daba un octavo para que subiera solo y esperaba que bajaran de la derecha. me sorprenderá más y me asustará más que cuando vuelvas en septiembre hayan vuelto a poner las maderas en ese ataúd para recibirte. ¿Qué tal? ¿Qué tal Asturias? ¿Qué tal tu casa? ¿Qué tal tu reencuentro con tu otro yo? ¿O con tu Pues, otra escena? Bien, la verdad. Hombre, sobre todo muy agradecido por el cambio de temperatura, porque claro, en Madrid es que estábamos ya en una situación exagerada, ¿no? Fíjate que ayer Jan Martínez Arens, el nuevo director del País, que viene de México, decía que no recordaba el calor de Madrid y viene de México. Escuché, sí. Y he visto en algunos telediarios la escena esa de la Puerta del Sol, que nadie se atreve a cruzar, Sí. porque es que mueres si la atraviesas. ¿A quién se le ha ocurrido hacer esa Puerta del Sol, ¿no? Al alcalde. Que es un horno, ¿no? Sí. Y, Han puesto, increíble. han puesto unos pequeños toldos que dan media sombra, pero es verdad que cuando estás en un lateral de la Puerta del Sol intentas y miras el otro lateral, dices, esto es demasiado. Qué pereza. Sí, Qué pereza qué da- pereza tener que llegar hasta allí. de riesgo. Claro, el otro día contabas, ahora estoy pensando que, claro, me he puesto tu actuación en La Revuelta y no recuerdo si fue con David o fue aquí. Contabas esto de que tu otro yo sigue por el camino que tú no tomaste, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un otro yo tuyo todavía en Madrid. Me estaban diciendo desde Control que qué raro se hace verme a mí aquí y no verte a ti aquí. Sí. Bueno, ya sabes, ¿no?, que cada vez que tomamos una decisión frente a una bifurcación de caminos, ¿no?, nuestro fantasma toma la bifurcación que nosotros no hemos tomado, ¿no? Y al final de la vida, pues vamos acompañados de todos esos fantasmas que tomaron las decisiones que nosotros dejamos de tomar. Y esto yo creo que es así, porque muchas veces hacemos el ejercicio este de ¿qué hubiera ocurrido? Sí, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de aquel día, ya no te voy a decir grandes decisiones, como si en lugar de haberme matriculado en medicina me hubiera matriculado en filosofía y letras? No, ¿qué habría ocurrido si aquel día, en lugar de salir de casa a las 9 menos cuarto, hubiera salido a las 9? ¿No? Yo creo que te he citado en alguna ocasión un libro de Mark Twain que se titula En Forastero Misterioso, que es el último libro que escribió. Es un libro muy corto y que además es su testamento ideológico, porque fue el último que escribió. Y es un libro que trata sobre los futuribres, precisamente, ¿no? Y trata de 4 niños que viven en Suiza, está ambientado en Suiza, y son muy amigos, están haciendo siempre correrías por ahí, y un día se les aparece un señor vestido de negro, que es el diablo, ¿no? Y como que el diablo que es, pues les hace magia, les hace cosas, y los niños están encantados con el señor porque les hace cosas extraordinarias.
Y un día uno de esos niños sale de casa y se va al río a darse un baño y se ahoga. Entonces los otros tres buscan al señor de negro y le dicen que por favor que resucite, que haga algo para arreglar lo que ha ocurrido a su amigo, ¿no? Entonces el señor de negro rebobina la situación y hace que el niño salga 5 minutos más tarde de casa a bañarse. Y ya con esos 5 minutos no se ahoga. Pero modifica completamente, además de la vida del que había muerto, la vida de sus amigos, ¿no? Pues esto es la vida, ¿no? Nos cambiamos. Por cierto, que el libro del que no te acordabas de Agatha Christie era El asesinato en Orient Express. Ay, sí, me parece. sí, es verdad. Se me venía a la cabeza constantemente 10 negritos y se me venía a la cabeza el hecho de que ya no se llama 10 negritos. Ahora tiene otro título con mayor corrección política, pero tampoco recuerdo el título. Que, mira, el otro día casualmente también lo hablaba con Leiva, que tiene una gran conciencia de barrio, digamos, ¿no? Y me contaban las profesiones a las que se dedica su hermana, su cuñado, y a las que se debería haber dedicado él, ¿no? Porque también uno, por razón de nacimiento y de herencia, pues tiene, familiar. Claro, puede tener más suerte, puede tener menos suerte, pero de repente pasa algo que cambia tu vida y te hace estar subido a un escenario tocando delante de 20.000 personas en su caso, ¿no? O en el nuestro, mira, aquí hablando con una luz roja delante. Bueno, oye, ¿qué tal la casa? ¿Todo bien? Bueno, todo... ¿No has domotizado nada más en la casa, más allá de la estufa? Bueno, que no es muy domótica, que digamos, ¿no? Bueno, aunque creo que tiene la posibilidad de enchufarla a distancia por wifi. Sí, ya lo hiciste al principio cuando te la instalaron. No, enciendo cuando llego, no enciendo... O sea, no he aprendido todavía a manejarla con el móvil. Pero puede. El instalador te instaló la aplicación en el móvil, yo creo, para que tú la encendieras. Y No llego a instalármela, no. Me dijo que existía, pero me dije, espérate a ver que la domine así a mano y luego ya veremos. Bien, como no ha hecho un invierno especialmente malo, bueno, pues no hay goteras, bueno, hay un par de humedades por ahí que habrá que mirar. Ya sabes que en estas casas siempre, con estos climas, siempre hay algo de bricolaje que hacer. O sea que me he instalado bien, he puesto ya todos los libros en orden, todos los libros que me he traído para leer, no ver si me da tiempo. Por cierto, que entre los que me he traído está uno de Gonzalo Suárez, que se acaba de reeditar, un libro mítico de Gonzalo Suárez, que se titula La suela de mis zapatos, que está constituido por aquellos reportajes que publicaba en los años 60, cuando vivía en Barcelona, bajo el seudónimo de Martín Girard, ¿no? Entonces es un libro, está promulgado por Eduardo Mendoza, por cierto, y claro, yo es un libro que debo haber leído 4 o 5 veces, ¿no? Y los regalo, los pierdo, y ahora ha llegado esta edición recién salida y he empezado a releerlo una vez más y me asombra, ¿no? Porque es que son reportajes escritos con una soltura, con una facilidad, con una fiereza. A veces, ten en cuenta que Gonzalo ha cumplido, está a punto de cumplir 91 años. Y dice al principio unas palabras, perdona, dicen que a veces vivimos casi 100 años. No es verdad, vivimos solo un instante, siempre nuevo, sin antes ni después. Lo demás no es vida, es solo recuerdo. Y es verdad, ¿no? Vivimos en el instante, en un solo instante. Y habrá muchos, como te expliqué en alguna ocasión, de fútbol. Y oír hablar, a mí no me interesa nada el fútbol, pero oír hablar de fútbol a Gonzalo Suárez es tremendo, porque parece que habla de otra cosa, ¿no? Aquí entrevista a Pelé. Y bueno, en el fútbol ya te dije que le decía, Enenio Herrera le decía que nunca mirara al balón, que mirara donde no estuviera el balón, que es un ejercicio difícil, ¿no? Porque lo que buscaba eran
los espacios, ¿no? La creación de espacios, el misterio de cómo se crean espacios. Y curiosamente, esto dice en las primeras páginas también que un día tuvo una larga charla con el escultor Eduardo Chillida, ¿no? Mm. Y que Chillida, sabes que había sido portero de la Real Sociedad, ¿no? Y confesaba a Suárez que él había aplicado en el arte aspectos relativos a un concepto espacial aprendido en el fútbol. No te lo pierdas. Así que cuando veas una escultura de Chillida y veas esos espacios vacíos, tan abundantes en su escultura, piensa que lo ha traído del mundo del fútbol, ¿no? Y de aquella época, sí, en que la creación de espacios era fundamental. Oye, ahora que mencionas Gonzalo Suárez y los reportajes con seudónimo, ¿no? Martín Girard. Sí, con el seudónimo de Martín Girard. Ayer mencionaba Manuel Vicent a Francisco Umbral en un artículo en El País, no sé si lo leíste, y hablaba de cómo Francisco Umbral estaba obsesionado con conseguir la posteridad y al final la consiguió por algo realmente irrelevante, que es aquella famosa frase de "venido aquí a hablar de mi libro", en lugar de por su libro, ¿no? Sí. ¿Tú le conociste a Umbral? ¿Trataste con él? Os saludé en 2, 3, 4 ocasiones, pero no tuve relación con él, ¿no? Y su literatura tampoco la conoces mucho, ¿no? Sí, su literatura sí. Yo empecé a leer con verdadero deslumbramiento a un gran joven, claro, porque yo era más joven que él, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, el libro que escribió, un libro muy poco conocido, yo creo que se ha reeditado poco, sobre Narra, ¿no? Que contaba, yo creo que contaba a través de Narra su propia vida, porque él contaba que, por ejemplo, que Narra se sentía un provinciano en París y un parisino en Madrid, ¿no? Era un dandy. Claro, la cosa está dandy, ¿no? Y yo creo que a Umbral le pasaba algo parecido. Recuerdo, por ejemplo, alguna crónica que escribió cuando viajó a Nueva York, ya de mayor, y en esas crónicas se percibía como alguien que se sentía un poco provinciano, ¿no? En la gran manzana. Y sin embargo, en Madrid era el rey, ¿no? No, hombre, Umbral, como decía ayer Vicente, hacía bailar el lenguaje, ¿no? Hacía bailar las palabras, ¿no? Era más un escritor todoterreno. Yo creo que esto lo contaba también Manuel Vicente. Recuerdo recuerdo una imagen de Vázquez Montalbán, perdón, que decía que Umbral se ponía frente a la máquina de escribir como frente a los mandos de un jeep, ¿no? Y que entonces escribía, era un escritor todoterreno, ¿no? Escribía de todo, no escribía exactamente novelas, aunque escribió novelas, no escribía hacía eso que podíamos llamar, que luego se dio en llamar el nuevo periodismo, copiándolo de Estados Unidos, ¿no? Y fíjate que leyendo a estos días el libro de Gonzalo Suárez, he sentido una nostalgia enorme de aquellos libros, ¿no? Por ejemplo, de la magnífica antología que la revista Rolling Stone publicó cuando cumplió 20 años, publicó una antología de los mejores reportajes que habían aparecido en la revista. Y claro, ninguno tenía desperdicio, ¿no? Estaba David Foster Wallace también. Sí, efectivamente. Y bueno, en la propia antología de Tom Wolfe sobre el nuevo periodismo. Y de repente me ha entrado una nostalgia enorme. Y digo, ¿cómo no tengo aquí en Asturias una sección solamente de este tipo de libros, ¿no? Volver a tener todos los libros de Guy Tennesser, por ejemplo, ¿no? Tener, bueno, por supuesto, a Truman Capote,
a Tom Wolfe, claro, a Norman Mailer. Ya te he dicho yo en alguna ocasión que a mí la canción de Verdugo me parece superior a Sangre Fría, ¿no? Los despachos de guerra de Michael Herr, crónicas O sea mejores que estás en ese momento en el que quieres volver a leer más que descubrir, ¿no? Sí, pero ha sido precisamente el libro de Gonzalo Suárez lo que me ha hecho, y me ha hecho pensar si hoy se escribe periodismo con esa voluntad de trascender, ¿no? No quedarse, un periodismo que no muera a las 24 horas de ser escrito. Y por supuesto que hay casos que sí, está el caso de nuestra Reina Guerriero, ¿no? A mí recuerdo uno de sus primeros libros, Los suicidas del fin del mundo, que me encantó, pero ahora todavía está teniendo un éxito enorme, La llamada, ¿no? Que es un reportaje, en el fondo, ¿no? Que son libros, son libros, reportajes. También Martín Caparrós escribe excelentes reportajes. Tenemos relativamente reciente en términos históricos el relato de un náufrago de García Márquez, que si no tuviera aquí me pondría a leerlo ahora mismo, ¿no? O yo que sé, o el año del pensamiento mágico de John Didion, de quien por cierto me he traído prácticamente la obra completa. Pero bueno, lo que me pregunto, pese a que hay estos casos actuales o casi actuales, es si hoy se escribe con esa voluntad de trascender el momento, ¿no? Y creo que desgraciadamente no. Creo que los casos que citamos son excepciones, o sea, pero que no hay esa riqueza que hubo en los años 60, por supuesto, en Estados Unidos, pero que también que se trasladó al resto del mundo, ¿no? Bueno, y aquí, antes incluso, ¿no? Mira, Chávez Nogales también. Que también Chávez Nogales se recupera ahora. Claro. Bueno, oye, ya estoy pensando que tu proyecto para el verano va a ser construir nuevas estanterías en algún lugar de la Casa de Asturias para el año que viene llevar una biblioteca. Un jeep cargado de libros, exacto. De libros que tienen que ver con el reportaje periodístico, ¿no? Con el reportaje periodístico imperecedero. Eso es bonito que la Casa de Asturias esté dedicada a eso, como si fuera un museo. Que las 2 últimas semanas hemos hecho un recorrido por tu pasado. Hemos ido a 2 lugares, bueno, uno era virtual porque no viajamos a él, al seminario en el que estuviste unos cuantos años, otro sí que nos acercamos, que es al lugar de trabajo en el que pasaste mucho tiempo antes de decidir dejar esa profesión y ese contrato indefinido para acabar siendo escritor. Ahora queremos hacer otra cosa, que es lo contrario exactamente, y es lo que habéis hecho Paqui y tú, que es iros a tu futuro. Bueno, vamos a ver aquí, ¿qué es lo que nos enseña? Centro de Automática y Robótica. Ah, es el Centro de Automática y Robótica. Mira, se abren solas las puertas. Bueno, para eso no hay que llegar muy lejos, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cristina, ¿qué tal? Hola, yo soy Diego. Hola, Diego. Aquí ya en el hall vemos un robot así con cierta pinta de robot vintage. Sí, al final los robots que están aquí en exposición son más antiguos, ¿no? También quería decir una cosa, porque claro, nosotros somos un centro de investigación, entonces casi todo lo que vais a ver aquí son prototipos. Ah, vale. Buenos días. Encantado. Bueno, os cuento un poquito lo que hacemos aquí en el centro. Tenemos coches que caminan solo, drones también, robots que se dedican a la agricultura, y también tenemos robótica que se dedica a ayudar a personas con discapacidad a rehabilitar su marcha. Como podéis ver, tenemos unas pistas para probar los coches autónomos, tenemos unos campos de cultivo, tenemos unas casas experimentales en que probamos diferentes sistemas para la sostenibilidad energética, y lo que queremos ahora transformar el centro es permitir que el centro en el futuro pueda simular como nosotros como sociedad viviremos con los robots y la inteligencia artificial en nuestro día a día. O sea, trabajabais como fragmentados y ahora os vais a unir todos esos fragmentos de cara a construir una especie de ciudad autónoma. La ciudad del futuro. Autónoma, dirigida y gestionada por robots. No tanto dirigida, pero sí con los robots trabajando a nuestro servicio. Es decir, la idea es que ese sistema sea capaz de entender nuestras necesidades. Nos interesa también mucho para investigar cómo nosotros viviremos en 100 años.
cómo esto va a afectar la evolución del propio ser humano. Es decir, si cada vez delegamos más funciones a un ente externo de nuestro cuerpo, cómo esto afectará nuestro desarrollo como sociedad. Pero el experimento sería traer a gente a vivir aquí, Sí. interactuar con robots, con inteligencia artificial. Seguramente no vayan a dormir aquí las personas, pero queremos hacer experimentos de un día. Entonces, por ejemplo, estoy en casa y hay una persona que se cae, por ejemplo, y tiene un problema. La casa es capaz de detectar esto y llama una ambulancia que es autónoma, que será un coche del centro. O sea, simular pequeñas situaciones que nos permiten entender cómo en el futuro vamos a funcionar con esto. Queremos que en 2-3 años tenemos esto funcionando. La familia vivirá aquí en una casa y cuando llegue la hora de comer, los robots me servirán una comida que ellos mismos han hecho. Exacto. Tenemos robots en la casa que te van a rehabilitar y también tenemos una flota de drones que pueden hacer pequeños recados, ¿no? Por ejemplo, que me falta azúcar, por ejemplo, y que el dron vaya Van a la compra. Entonces, ¿Y al humano qué le queda? ¿Qué va a hacer? Probar que todo eso funciona, ¿no? Eso es. No, el humano es el centro de todo, en el que guía todo y estará, pues, tendrá una vida más cómoda y puede dedicarse a otras tareas más intelectuales. Todo esto que dices ya sabemos que se podrá hacer. El fin último es ver cómo va a afectar cognitivamente esto a nuestras capacidades. Sí, es decir, entender, dependiendo de las culturas, hasta cuánto estamos dispuestos a permitir que nos monitoricen la vida para hacernosla más fácil. Es decir, eso también es una cuestión ética importante, porque mucha gente no está dispuesta a esto. Pero también es una cosa generacional. Cuanto más mayor eres, menos información quieres compartir. Pero hoy los jóvenes tienen mucho menos limitaciones en ese aspecto. O por lo menos generar conocimiento que permita a los políticos regular eso de una manera más clara, no más precisa. Bueno, siempre vamos por detrás regulando, entonces no sé yo. Pues muchas gracias por tu tiempo. Tenemos un regalito para vosotros aquí en el centro, unos recuerdos. Pues gracias. ¿Será un androide? No. Vaya, vamos a tener que seguir tú y yo solos. Gracias. Hasta luego. Hola. Nosotros intentamos entender cómo funciona el ser humano, en concreto el sistema nervioso, para después intentar ayudar a personas que no pueden caminar bien, pues a hacerlo, ¿no? Yo recuerdo la primera noticia sobre un exoesqueleto era súper aparatoso, ¿no? Enorme, y se ha progresado mucho en el sentido en muy poco tiempo. Si esto se llega a comercializar, después la empresa lo mejora muchísimo. O sea que hoy en día nadie lo está utilizando en su desarrollo diario. A ver, hay empresas que comercializan esos esqueletos para el uso en casa, pero el inconveniente mayor que tiene ahora mismo es que es muy caro. Pero si patentáis. Sí, hacemos patentes también. patentes? Sí. Bueno, ella es Marina, sí. Pero, y Marina puede caminar. puede caminar, ¿no? Te han utilizado de conejillo de indias, No pero... te pasa nada, pero te han puesto un exoesqueleto. Yo hago de modelo, espera que me apoyo. Porque yo les propuse, Juanjo, que te lo pusieron a ti, pero creo que corrías peligro. Es que esto hay que practicar un poquillo antes. Sí pesa, ¿eh? Tienes Un corsé. un corsé y luego a lo largo de la pierna una La estructura articulación en la cadera, la rodilla y el tobillo. y detrás... Externo. Debe ser el ordenador, ¿no? Eso Eso es la batería, Ah, sí. batería. Eso es lo que se comunica con la aplicación que tenemos aquí en la tablet. Vale, espera, avísame. O sea, lo que hace es asistir... ¡Ah! Espera, ya está. Espérate, es que me tengo que acostumbrar. Ahora, que me tengo que acostumbrar. Claro, porque hay que distribuir el peso de una manera distinta. O sea, tienes que echar el peso como hacia adelante. Voy por el pasillo. O sea, tú no estás moviendo las piernas, sino que te las está moviendo en el exoesqueleto, A ¿no? ver, ahora mismo está en modo activo en el que él sí que hace todo el patrón de la marcha. Hay otro modo que es el modo transparente en el que lo que hace es que tú te mueves y te hace como que te acompaña él el movimiento. Qué bueno. Pero claro, lo que nosotros queremos conseguir con esto es como fomentar la capacidad de los pacientes de caminar. Porque claro, para alguien que lleva años en una silla de ruedas, el mero hecho de ponerse de pie, aunque sea con un exoesqueleto historiado y tal, es un brutal, ¿no? ¿Tú eres ingeniera también? Sí, biomédica. Y muy jóvenes. Y muchas mujeres. Eso. Hay muchas mujeres, sí. súper En este bien. grupo de biomédica cada vez hay más chicas. Ahora a lo mejor en el de coches autónomos vaya a haber Hay menos. más chicos. Sí. Pero bueno, está cambiando. Vamos si queréis. Venga, vamos a ver. Pero corre un poquito, ¿no? Sí, bueno. Shoot, Yolanda, shoot, shoot,
los chicos con los coches. En fin, no voy a decir nada de esto. Oye, ¿tú te ves enviando a un dron a que te compre el periódico? Sí, me he visto haciendo tantas cosas ya. Pero es un poco claro, serían... por una parte es verdad que para personas con movilidad reducida pues puede ser fantástico, pero también puede fomentar la soledad y no sé, y apoltronar, ¿no? Bueno, no sabemos hacia qué mundo vamos, la verdad, Javier, pero de hecho esta ciudad que experimenta, ¿no?, que están construyendo ahí en el CSIC, en ese centro del CSIC que está a las afueras de Madrid, en lo que da impresión es que los seres humanos van a ser muy pasivos, es decir, porque lo que se trata de experimentar es hasta qué punto pueden estar servidos absolutamente por las máquinas, ¿no? Es decir, que da impresión... Oye, perdona que carraspee, perdona a los oyentes, que tengo la garganta un poco tomada por la humedad. No, es que me ha reñido Paqui por WhatsApp y entonces estoy ya un poco violento, ¿no? Me ha reñido Paqui lo que por quieras, WhatsApp. Y entonces, bueno, es un experimento muy interesante, porque claro, por un lado se estaba estudiando una cosa, por otro otra, por otro otra, y ahora se va a estudiar, se va a poner todos esos conocimientos fragmentarios, se van a poner en conjunto. Y la gente va a vivir allí, en unas casas absolutamente robotizadas, las persianas se subirán cuando ellas quieran, se bajarán cuando ellas les den la gana, en fin, a la hora de comer llegará un dron. No, se va a experimentar, realmente es un experimento interesante porque yo estaba viendo ahí cómo la inteligencia artificial, que ha empezado siendo una herramienta nuestra, ¿no?, vamos a acabar nosotros siendo una herramienta suya. Lo comparo con lo que sucedió con el lenguaje, ¿no? El lenguaje empezó como una herramienta al servicio del ser humano. Servía para decir, no bajes al río que hay un león, o hay fruta hacia allá. Y ahora somos nosotros una herramienta en sus manos. Quiero decir que tú eres patriota porque en la lengua dice que debes ser patriota, eres bajo porque en la lengua dices que eres bajo, eres tonto porque en la lengua dice que eres tonto. Es decir, que vivimos atrapado. Esto es lo que llaman la programación neurolingüística, ¿no? Realmente, para escapar de esa jaula en la que vivimos atrapados dentro del lenguaje, que es una jaula, tendríamos que romper el lenguaje, tendríamos que romper esa programación, ¿no? Pues yo me pregunto si no va a llegar el momento en el que tú quieras subir la persiana y el robot diga, no es el momento de subir la persiana porque entra sol, ¿no? Ahí aprendisteis esta nueva palabra, la de gamificar, es una palabra de raíces inglesas, gamify, ¿no? Pero yo tengo un problema con esto. Esto significa pues hacer, por ejemplo, más divertida la rehabilitación a través de juegos y tal, pero infantiliza a la persona, ¿no? Al final... Claro, es que tiene... Bueno, la infantiliza en la medida también en que la inutiliza, porque si tú vas haciendo, vas dejando de hacer cosas que hace en la máquina, vas volviéndote más dependiente de la máquina y tú, claro, te vas infantilizando en el sentido de que eres menos activo, tienes menos recursos, ¿no? Quiero decir, una cerradura antigua, tú cogías el destornillador, desarmabas y antigua analógica, quiero decir, ¿no? Y la arreglabas, ¿no? Pero claro, una cerradura de estas que van... ¿A ti no te da miedo, por ejemplo, cuando vas en el AVE, utilizar los servicios que llevan puertas automáticas? O sea, porque hay dos clases de servicios. Sí. Unos que van con una cerradura analógica, que simplemente es un pestillo que haces clacs y ya cierras y sabes que haces clacs al revés y se abre, y que ahí no hay ninguna complicación más que la complicación mecánica de un perno que sube o baja. Pero claro, esos servicios en los que aprietas un botón y hacen la puerta. ¿Cómo sabes tú que está cerrada, no? Claro, ¿cómo sabes que está cerrada? Y luego, ¿cómo sabes que se va a abrir? Yeah.
Oye, ¿Cómo sabes ¿qué es esto de que mataste un conejo? ¿Cómo que maté un conejo? Que atropellaste a un conejo, me ha dicho Paqui. No. No, hiciste algún juego de pedalear y... Ah, no, bueno, sí, pero esto era un juego, era un juego, sí, que consistía en pedalear siguiendo a un conejo. ¿Y? Y claro, pero la cuestión era no alcanzarlo, pero yo estaba poseído ese día por una fuerza brutal y no hacía más que alcanzarlo, sí. Y te lo cargaste. Y acabar con él. Y me lo cargué, sí. Hola. Buenos días. Bueno, nosotros somos un grupo que también trabaja en temas de localización, de seguimiento de trayectoria de personas y en este caso en concreto de análisis de movimiento. ¿A qué lo aplicamos? Al análisis del movimiento de los pies. Se hace porque las personas a medida que envejecemos tendemos a caminar peor y eso se traduce en riesgo de caídas. Estos dos sensores, que son estas dos cajitas, están registrando en algún sitio si tú andas bien o andas mal. Ahora imagínate que yo me pongo eso, doy unas vueltas por aquí y dices que, yo qué sé, te inclinas al lado izquierdo. ¿Podemos ponérselo? El El sensor a Juanjo, a ver cómo, a ver qué tal. Sí, me interesa muchísimo esto. Y ya tienes los sensores puestos. Yo ando como un masái. Sí, el parecido es asombroso. Bueno, entonces yo ya puedo empezar a caminar. Pero tú caminas normal, ¿eh? No, Sí, hombre, no no, finjas que ahora eres un masái. ¿Puedo salir al pasillo y quedar registrado? A ver, ¿qué tal, Paqui? ¿Cómo me ves? Ahora salimos corriendo con los Vamos dispositivos. corriendo tú y yo. ¿Qué tal voy? Ella ha dicho bien, pero yo he visto una Señora cara. biomédica, ¿cómo? Mira tu línea. Bueno, es un dibujo abstracto maravilloso. Parece el pasillo, ¿no? Más o menos te ha puntuado en 30, si está en 0 pues sería una persona robusta, una persona joven, muy atlética, pero tampoco está en ningún nivel de fragilidad ni de O prefragilidad. sea, yo estoy lejísimo de prefrágil, ¿no? Sí. Estupendo. Estoy estupendo, lo puedo hacer mejor, ¿eh? Pues esto es estupendo, ¿no? ¿Os apetece Quítale. mediros ahora el cerebro? Sí. Hombre, claro. Yo tengo que saber medir. Los sensores, Pero no te los llevo los sensores. bueno, vamos aquí va. Melissa. Claro, aquí da O sea, esto es como un parque de atracciones. Sí. Es verdad, en cada sala encuentras algo más divertido. Claro, esto da una información fundamental, por ejemplo, a los deportistas. Hola. Hola, Soy Lola, encantada. Aquí, ¿qué Juanjo. tal, Lola? Juanjo, me he traído un par de libros para que me los firmes, Muy ¿eh? ¿Qué nos vas a hacer? Aquí tenéis dos cerebros vírgenes. ¿Tu cabeza la ofreces? Ah, perfecto. Entonces, estáis viendo ahí unas asquerosas ratitas con un ratoncito que de alguna forma lo modela, ¿no? ¿Y qué es un modelo computacional cognitivo? Que es a lo que nosotros nos dedicamos. Pues es una toma de decisiones. Un proceso cognitivo es leer la atención, la memoria, el lenguaje y todo esto. Es como si hubiéramos visto en hardware y ahora vamos a ver en software. Sí, Parecido. sí, así, muy bien, sí. Y ahora os voy a hacer una pregunta, no ese de rosita. ¿Qué creéis que caracterizan a los animales que no tienen las plantas, por ejemplo? Pues que se mueven, claro. Perfecto, ahí está, el movimiento. Y en este caso estamos, si desde aquí soy capaz de detectar cuándo me quiero mover, Manejar el exoesqueleto con el cerebro. No con una tablet. y en este grupo también hacemos otras cosas que ahora están muy de moda. Cada vez hay más evidencias científicas de que enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, otras que no lo son, como el autismo, otras como la depresión, están vinculadas a tu población intestinal y a cómo de alguna forma se desarrolla. ¿De acuerdo? Y como estamos hablando de movimiento, vais a ver ahora y os vais a probar sobre vuestras cabecitas una diadema que va a coger simplemente la señal de la zona entre oreja y oreja, está donde están las neuronas que controlan el movimiento de vuestros brazos y todo vuestro sistema periférico, vuestros músculos. Lo hace Cristina. Es un juego que Sí, llega. vamos a hacer un pulso. Vais a echar un pulso mental, Ah, es decir, mental. no tenéis que mover ninguna parte de vuestro cuerpo y simplemente jugad con la estrategia que mentalmente os venga mejor. Vais a ver que las manos van a aparecer aquí proyectadas en un entorno virtual. Claro, el objeto de esto sería entrenar al cerebro para mover una máquina. Con la mente puedes teclear para comunicarte a la gente que está Puedo bloqueada. mandar a un ordenador que se mueva una tecla u otra. Eso ya se puede hacer.
hace tiempo que se puede hacer. Siempre que haya cables y Bluetooth o lo que sea, claro que puedes mover. Juanjo, ponte así, sí, como la peluquería, no cruces las piernas cuando te van a cortar el pelo. Juanjo, mueve hacia ti. Dale, que te lo estás llevando. Oye, Cristina, estás muy floja, ¿eh? ¡Ay! ¡Has ganado! Lo que es la experiencia, lo que son los años. Porque me estaba hablando, madre. Sí, claro. Claro que la pérdida cognitiva se suple con... Es de Cristina. La reserva cognitiva, Juanjo. La reserva cognitiva es esencial. Ya no quiero probar más, ¿eh? Ya quedó No sea que fallen tablas la cosa. Sí. Una paliza. Ay, que Paqui te ha ayudado. ¿Cuántos años tienes, Cristina? Yo tengo 35. 35. ¿Pero qué has pensado para ganarme? No, yo pensaba bajar en la mano. ¿Tú qué pensabas? Yo pensaba... Cállate, Paqui. Cállate, Paqui, claro. Entonces mi brazo no funcionaba. Paqui, muchas gracias. De nada. Bueno, no te libras, ¿eh? Ahora te toca... Pero fírmalo con la mente. Bueno, estamos aquí más fresquitos y ahora hacemos lo divertido que es ir dentro de uno de los coches, pero solo para que veáis un poco el entorno de trabajo. Este es un grupo que trabaja con coches autónomos. Intentamos desarrollar tecnología para que los coches puedan algún día conducirse de un sitio a otro sin intervención humana, sobre todo en las ciudades. Ya sé que lo primero que va a decir todo el mundo es, pero si ya existe esto, ya está hecho. En realidad hay una parte que es verdad, que hay cosas que están hechas, pero hay otras que se nos venden que no están del todo hechas, porque desde luego no pasa con Tesla, del que tanto se habla, porque Tesla requiere la supervisión humana, ¿no? O sea, tienes que estar pendiente de que en cualquier momento diga, ya no sé, ahora te toca a ti. Y luego hay otro tipo de soluciones que sí que se parecen más a lo que es un coche autónomo en algunas ciudades de Estados Unidos y en otras en China, en que en entornos reducidos, limitados geográficamente y bajo una serie de circunstancias, uno puede con una aplicación pedir lo que llama un robotaxi que viene a buscarte y te lleva a otro sitio. Y desplegar eso en cualquier sitio del mundo todavía es bastante quimera. Para que veáis, un coche autónomo más o menos se parece a algo como que veis aquí. Este es uno de los últimos que tenemos. Tiene muchos cacharros por el techo para poder reproducir lo que nuestros sentidos hacen, ¿no? O sea, tiene un sensor que es el que ha dado el salto cuántico, que es el LIDAR, que es un láser rotatorio, que ahí veis un dispositivo grande. Una sirena. Y te dan una foto con los impactos del láser en todo lo que rodea el vehículo. El obstáculo fijo o móvil. Y bueno, y luego todo eso se conecta a una serie de ordenadores que están en el maletero, que hacen un poco las veces de nuestro cerebro y mandan órdenes a los que serían los que hace que se mueva el coche, el acelerador, el freno de volante, etc. Miembro del equipo. Aquí está Víctor. Buen viaje. Estamos dentro de un coche más bien pequeño y autónomo, y entonces nos vamos a dar una vuelta en él, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Veis aquí dos pantallas. Esta es la interfaz usuario-conductor con la que yo le voy a decir, vamos a ir a este punto, o quiero conducir ahora yo, o ahora quiero que conduzcas tú. Y esta que veis aquí pues es para nosotros para programar. Y vamos a hacer dos trayectorias, ¿vale? Primero una más sencillita. Y otra campo a través. Y otra otra con más, una rotondita, con algunas curvas más, ¿de acuerdo? Pues en marcha. Vale, entonces yo ahora le doy modo autónomo. Y veis como yo no estoy tocando nada. El volante se está moviendo, la trayectoria se va actualizando. Eso es. ¿Y ahí en stop? ¿Se pararán en stop? Efectivamente, ahora se va a parar. Sí. Él sabe las normas viales, ¿de acuerdo? Se acaba de saltar un semáforo. Bueno, no es que se lo acabe de saltar, es que no está operativo. ¿Se han resuelto esos dilemas típicos de si se tiene que atropellar a un anciano o a un niño a quien atropella? Esas cosas. No, yo te diría que no se ha resuelto. Nosotros no trabajamos en eso y la verdad es que no envidio al que tenga que decidir ese dilema ético, sí. Entonces... Te noto un poquito asustado. ¿Yo? No, el coche. Digo yo, es que es la primera vez en la radio. No, el coche funciona. Mucho ruido. Eso en las nuevas versiones, eso ya se ha corregido. Pero es más suave la conducción tuya que la de... Estás más seguro que... No, pero más... con menos búsqueda, ¿no? Es curioso porque cuando hay
coches que ya te aparcan el coche solo, ¿no? Te distinguen el sitio y tú le das a un botón y se aparca y se mueve el volante, y la primera vez que lo ves y lo presencias y lo sientes es una sensación muy extraña, ¿sabes? La de que este coche me va a empotrar contra un coche. Pues sin embargo lo hace muy bien. Pero claro, habrá un día, Juanjo, en donde tú pedirás, y está a la vuelta de la esquina, tú pedirás un taxi y te llegará un robotaxi sin conductor, y te montarás y te llevará a la radio. Sí, esto es lo que están experimentando precisamente en esa ciudad. Como ves, hemos visto diversos aspectos, el último en de los coches, ¿no? Es decir, en una ciudad en donde todo esté absolutamente robotizado. ¿Cómo será? Bueno, lo primero es que seguramente no habrá atascos, porque los coches sabrán perfectamente dónde están los otros coches. Con lo cual, claro, sabrán con antelación. Esto ya ocurre ahora, que los sistemas de navegación te van diciendo vete por esta calle porque en esta otra tengo marca con rojo, hay un atasco, ¿no? O sea, ahora el problema es que lo dice mal, porque por ganarte, por ejemplo, por hacerte ganar medio minuto, igual te hace dar una vuelta enorme, ¿no? Pero todo eso se perfeccionará. Y a lo mejor por reducir los atascos habrá un futuro donde habrá que reducir las autopistas y quitar carriles, cuando siempre lo que se ha puesto ha sido poner carriles, ¿no? Y ganarle espacio al asfalto. Bueno, esto ya sí que es ciencia ficción. Eso es cierto. Sí, bueno, lo que pasa es que claro, que muchas cosas que en el futuro nos parecían estupendas, ahora empezamos a ver que no son tan estupendas. Esa invasión de coches, por ejemplo, en las ciudades, pues hay que promocionar efectivamente el servicio público, ¿no? Porque no tiene sentido que las calles estén llenas de chatarra, ¿no? A un lado y a otro. ¿Sabes esto que contaba de que hay experimentos en China y en Estados Unidos? En Estados Unidos es verdad que lo que hace Tesla en Austin, cada robotaxi, que lo han puesto en marcha hace un par de meses, tiene un empleado de Tesla en algún lugar con un botón rojo que puede parar el taxi en caso de que haya algún tipo de conflicto. Y sabes que hay una noticia de ayer, creo que eso, del viernes por la noche, de un robotaxi que nadie sabe por qué, pero decidió empotrarse contra un taxi convencional. Es decir, pasó al ataque, como quien dice. Un robotaxi. Sí, sí. Contra un taxi con conductor. Eso parece. Eso parece como la guerra de los Ubers y los taxis, ¿no? Sí, en las ciudades. Bueno, oye, ¿qué aprendisteis? ¿Qué crees que vas a ver en el futuro cercano después de la visita a este laboratorio del CSIC? Bueno, pues vamos a ver eso, un mundo que ya hemos visto en cierto modo en el cine y en las novelas, porque todo esto ha configurado ya la es muy curioso, ¿no? Como la novelística y en cine ya vieron todo esto. Estaba recordando, por ejemplo, a propósito de lo que te decía antes de las persianas, un cuento, que no me acuerdo de quién era, en el que el usuario de la vivienda decía que se abrieran las persianas y el robot decía que no. Que no era momento de abrir las persianas, ¿no? Que según su... Y claro, como cada vez, porque durante un tiempo parece que convive lo analógico con lo digital, pero llega un momento, de manera que si te falla lo digital, echas mano a lo analógico, ¿no? Pero a medida que desaparece lo analógico, pues tú te vas quedando más dependiente de eso, porque en lo digital no entiendes, ¿no? Es decir, tú cogías, por ejemplo, un coche 600 y a poca cultura mecánica que tuvieses, lo podías montar y desmontar. Cuando yo era pequeño, en mi barrio era muy frecuente la escena los domingos también, sí. De alguien que sacaba una manta, soltaban el aceite ahí en medio, sí. Exacto, y desmontaban el coche, limpiaban las bujías, y lo volvían a montar, porque era como un desmontable, como un mecano. Sí. Pero claro, ahora tú abres el capó de un coche de estos eléctricos o híbridos y es que no entiendes nada. Yo estoy pensando en las capacidades que se pierden también, porque del mismo modo que, por ejemplo, yo ya no me sé números de teléfono de memoria, me sé el de mi madre y yo creo que poco más, seguro que no me sé ni el mío. Habrá un momento, del mismo modo que ahora mucha gente de 20 años mira a un teléfono de estos que tenían una rueda y no sabría cómo usarlo, habrá un momento en el que mirarán a una llave
y no sabrán para qué valía una llave, o mirarán una cuerda de persiana y no sabrán por qué había una cinta de persiana al lado de la ventana, ¿no? Exactamente, se perderán, pero muchísimas capacidades, y eso ya se nota en la vida doméstica. Yo hay cosas que hace años arreglaba, quiero decir, yo cambiar una bombilla lo hacía todo el mundo, ¿no? Ahora no, ahora vete a cambiar. Yo tengo en la cocina unas especies de plafones así redondos que son de estos de LED, y cuando se funde uno tengo que llamar al electricista, porque es que no sé, o sea, lo saco, pero no me entiendo. Es como, no entiendo no me atrevo. Como el nuevo coche. Bueno, dentro de unos años, si seguimos haciendo esto, volvéis al laboratorio y a ver qué... Ya estará acabado toda la ciudad. Exacto, qué conceptos de los que habéis aprendido se han quedado ya antiguos dentro de 3 años. Oye, que el otro día estuviste en La Revuelta, por cierto, y sí. Consiguió David el objetivo, como había sido el invitado en el programa de máxima audiencia de La Revuelta de toda esta primera temporada, en esa primera semana cuando estuviste con Arzuaga. En este último has conseguido ser el invitado del programa con la menor audiencia de todo el año. Lo conseguimos. Lo conseguiste, lo cual significa que haciendo la media eres un invitado normal, Juanjo, que es lo que te gusta, ¿no? Lo que a mí me gusta, medio. Exacto. Bueno, creo que me han puesto una placa. Ah, sí, como el de más o como el de menos. Como el que más y el que menos. Como el que más y el que menos. Porque la propuesta era cerrar el círculo. Sí, sí, ¿no? y bien cerrado quedó. Y quedó. Estuvo muy bien. Oye, pues la semana que viene, último domingo que charlamos en la radio, ya me cuentas a ver qué tal el aterrizaje. Bueno, y lo que vas a hacer esta semana. No sé si podremos contarlo, lo que vas a hacer esta semana. Pregúntaselo a quien tú ya sabes. Vale, se lo preguntaré a quien yo ya sé. Venga, un abrazo. Venga. Hasta luego. Un abrazo, cuídate, hasta luego. I hope this ends up in a Kenzo advertisement, and I've done what I could to black and white and down technicolor, but I know I got to be good if I wanna catch the break that I know I should, yes I should. Pues empezaré. Si tiene que cortar algo, la parte esta de que me gana. Sí. Creo que no, Cristina. Empieza a dar hachazos, chas. Pero justo es en la que Juanjo te hace morder el polvo, se va a quedar. Pero porque le has ayudado, en verdad. Sí. La has ayudado tú y yo, que me deja un poquito, pues a juntar. Ahora es que se ha dejado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.